Buenas noches con todos, doctor, compañeros. Un gusto el día de hoy poderles compartir la explicación respecto al Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero y la resolución de la SBS número 3274 del 2017. Mi nombre es Héctor Vargas y vamos a iniciar con esta presentación indicando lo siguiente. Primeramente, nosotros tenemos que tener en cuenta que la SBS, como un órgano constitucionalmente reconocido y autónomo, tiene como uno de sus principales mandatos institucionales la regulación y supervisión de la gestión de conducta de mercado dentro del sistema financiero. ¿Esto qué significa? La conducta de mercado está referida al conjunto de prácticas que las instituciones o empresas que conforman el sistema financiero deben asumir a fin de poder prestar servicios o productos de forma adecuada con sus clientes o usuarios. De esta forma, se deben aplicar distintos aspectos que están reconocidos no solamente en la norma que antes hemos mencionado, sino también en el Código del Consumidor y en una serie de normativa que regula todas las actividades del sistema financiero. Siguiendo, debemos tener en cuenta de que el marco normativo vigente, a fin de poder establecer las actividades del sistema financiero y regularlas, es el siguiente. El reglamento de transparencia, información y contratación con usuarios del sistema financiero, el reglamento de tarjetas de crédito y débito, el manual de contabilidad para las empresas del sistema financiero, la ley complementaria a la Ley de Protección al Consumidor en materia de servicios financieros, la Ley General del Sistema Financiero y Sistema de Banca de Seguros y orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. Asimismo, el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Además de esto, debemos tener en cuenta que hay varios puntos importantes de este reglamento que nosotros debemos considerar. Por ejemplo, busca mucho que se realice una adecuada comunicación a los clientes sobre los procedimientos y plazos para presentar las solicitudes que ellos crean conveniente a fin de poder obtener una prestación adecuada del servicio o producto que hayan contratado. Además de ello, la recepción y evaluación de la solicitud del cliente sin la aplicación de intereses u otros cargos que puedan o no, que no estén o no hayan estado al principio de la contratación como pacto entre las partes. Además de ello, busca el análisis de alternativas de pago y la información sobre este tema respecto a lo que la empresa del sistema financiero debe ofrecer a sus clientes. Esta información debe ser siempre adecuada a los usuarios a fin de que sea transparente y ellos puedan entenderla mucho más y se pueda tomar una decisión discriminada de aquello que ellos consideren desde su subjetividad necesario o no. Además de ello, es necesario o importante resaltar el seguimiento y monitoreo periódico del cliente por parte de la empresa del sistema financiero a fin de que se puedan tomar acciones que impidan las dificultades en la prestación del servicio o producto que las entidades del sistema financiero ofertan. Continuando, veremos que la conducta de mercado está referida a todas aquellas prácticas de negocio que las empresas del sistema financiero utilizan a fin de crear esa interacción entre ellos y los clientes o usuarios. Esto también debe estar fuertemente referido a la transparencia de la información que ellos brindan, no solamente al momento de la prestación del servicio o la entrega del producto, sino previamente a esta. Y evidentemente que los reclamos que se puedan suscitar por la prestación de los servicios o productos sea de forma eficaz y productiva para ambos casos. Continuando con esto, la importancia que radica en este reglamento es que la conducta de mercado es un concepto muy importante, ya que dentro del reglamento se regula todas aquellas prácticas que las empresas del sistema financiero deben asumir a fin de poder interactuar de forma correcta, respetando los derechos de los consumidores para con ellos y respetando también criterios como el de transparencia y la adecuada gestión de los reclamos prestados por los usuarios o clientes. Luego de esto, vamos a ver un tema bastante importante. Como ya lo hemos mencionado, la información que las entidades del sistema financiero deben prestar a los clientes siempre debe ser de forma transparente. Esto debe cumplirse no solamente después
o durante el servicio, sino con anterioridad. O sea que las entidades del sistema financiero están en el deber de informar a sus clientes sobre toda aquella información que ellos puedan solicitar a fin de que puedan realizar o puedan tener conocimiento del producto o servicio que van a contratar. Esto siempre debe estar de acuerdo al título 3 del reglamento referido a la transparencia de la información. Debe cumplir con todas las prerrogativas contenidas en ese capítulo. Entendiendo esto, pasaremos a ver cuáles son las condiciones promocionales. Yo entiendo de que muchos de ustedes probablemente en la televisión o por otros medios de información hayan en algún momento podido verificar que existen estos anuncios publicitarios que muchas veces contienen promociones que son ofertadas por las entidades del sistema financiero. Estas condiciones promocionales, cuando incentiven la contratación de productos, siempre debe mantener un periodo o establecerse cuál es la culminación de dicha promoción. Esta promoción, si en caso no tiene una culminación y no ha sido anunciada, el ofertante, que en este caso van a ser las empresas del sistema financiero, deberán comunicar durante 6 meses a través de una publicidad cuál va a ser la culminación de dichas condiciones promocionales. Y además de ello, si es que en caso por la condición o por la naturaleza de la prestación o producto se deba publicitar por un tiempo mayor a los 6 meses la publicidad sobre la culminación de la promoción, esta tendrá que hacerse y tendrá que tenerse en consideración la naturaleza de la prestación a fin de poder determinar cuál es el tiempo que se tendrá que mantener la publicidad en el aire. Además de ello, no solamente deben estar contenidas las condiciones promocionales, sino también los plazos de duración, las restricciones aplicables y todos aquellos conceptos que estén regulando la promoción en cuestión y que sirvan al cliente a fin de poder participar de ella o adquirir el producto o servicio que conlleva ella. Continuando con esto, debemos tener en cuenta de que los productos ofertados tampoco pueden contener información dentro de la misma publicidad que establezca que son gratis o sin costo. La gratuidad no puede ser arguida por las entidades del sistema financiero si es que en caso se puede verificar que dentro de los gastos o comisiones que se puedan efectuar por parte de ese determinado producto o servicio que se pretende decir que es gratis, y estas comisiones o pagos se puedan trasladar al cliente. Si es que este es el caso, no se puede establecer la gratuidad como publicidad de algún producto o servicio. Entonces, tenemos que tener esto claro. Las entidades del sistema financiero, si trasladan comisiones o gastos a la otra parte y establecen como medio de marketing o forma publicitaria que el producto o servicio en cuestión es gratis o no tiene ningún tipo de costo y luego se verifica a través de la SBS que sí existe un costo o una comisión que se está trasladando al cliente, pues no va a ser permitido. Por lo tanto, el reglamento contiene esta prohibición. Además de ello, consideremos cuál es la información sobre los productos activos que ofertan las entidades del sistema financiero. Primeramente, los productos activos son todos aquellos que van a poner dinero en las arcas de las entidades del sistema financiero. O sea, aquellos que impliquen la colocación de créditos, por ejemplo. Si en el caso de nosotros solicitar un crédito, también se tendrá que dar con esto una hoja resumen. Esto es obligatorio, así la norma lo establece, y la hoja resumen deberá contener información precisa, la cual es el monto principal objeto del crédito o de la línea de crédito. Esto va a corresponder evidentemente a cuál sea la opción que escoja el cliente o usuario. Además de ello, deberá tenerse en cuenta de que es necesario pactar cuál va a ser la moneda en la cual se van a realizar las prestaciones, ya sea el sol, el dólar o aquella que permita la entidad del sistema financiero o la que acuerden las partes. Además de ello, tenemos que tener en cuenta que dentro de la hoja de resumen también debe contenerse la TCA, la cual significa tasa de costo efectivo anual.
Sobre todo, esta será aplicable a los productos activos bajo el sistema revolvente. El sistema revolvente se refiere a aquellas líneas de crédito que hayan sido otorgadas a fin de que los usuarios puedan usarlas y estas se reintegran o se vuelven a cargar luego de haber sido usadas o durante el tiempo en el que están siendo usadas. La tasa de interés compensatorio efectivo anual. Esta también es una de las informaciones que debe tener la hoja de resumen, además de la penalidad aplicable en el caso de incumplimiento. También debe contener el monto y detalle de las comisiones y gastos. Las comisiones y gastos son aquellos conceptos que deben ser pagados por el usuario o cliente y que sin estos no podría darse la prestación como se debería. O sea, las comisiones son pagos que nosotros debemos hacer para que la prestación pueda darse efectivamente, ya que sin ella no sería posible. Además de ello, tendremos que tener en cuenta el monto y detalle de las comisiones y gastos, el canal o canales que son libres de costo de tarjetas de crédito y toda aquella información que sea relevante para el cliente o usuario y que le sirva para poder llevar a cabo las actividades que él pretende realizar y cumplir con sus obligaciones y los derechos que están establecidos tanto en el contrato principal como en la hoja resumen. Siguiendo, continuaremos viendo cuál es la información sobre los productos pasivos. Los productos pasivos hacen referencia a, por ejemplo, la captación de ahorros. Como nosotros sabemos, o como algunos de ustedes quizás sabrán, la intermediación bancaria, que es el giro negocial al cual se dedican las empresas del sistema financiero, es aquella que implica la captación de ahorros y la colocación de créditos. La captación de ahorros va a implicar que por el depósito de una cantidad determinada el banco te pueda otorgar una tasa de interés que haga crecer tu dinero a largo tiempo, ya sea a plazo fijo o durante el tiempo en que se encuentre dentro de la cuenta y la característica que tenga la cuenta, ¿no? Ya sea una cuenta corriente o una cuenta a plazo fijo u otra que establezca la entidad del sistema financiero. Nosotros debemos tener en cuenta de que aquí no va a haber una hoja resumen, sino más bien que va a haber una cartilla de información. La cartilla de información debe contener el detalle de la tasa de interés compensatorio efectivo anual. También debe tener información respecto a la TREA, que es la tasa de rendimiento efectivo anual, o sea, cuánto es que nos va a rendir nuestro dinero de ser depositado en este banco, por ejemplo, ¿no? Este concepto de la TREA y la TCA siempre la vamos a encontrar dentro de la franja de compromiso, que es una publicidad que siempre está adherida o que siempre es presentada, ya sea publicidad por medios televisivos o por panfletos o medios impresos, por ejemplo. Además de la TREA, nosotros tendremos que considerar que debemos encontrar dentro de esta cartilla informativa, en caso de ser depósitos a plazo fijo, el monto total de los intereses, las penalidades que vamos a pagar en caso de incumplir alguna de las prerrogativas o cláusulas que se nos hayan impuesto. O sea que por incumplimiento nosotros tendremos que pagar una penalidad. También debemos considerar el vencimiento del depósito. Además de ello, debe contener el monto y detalle de las comisiones y gastos que son parte de los productos pasivos. Las operaciones que no generan un costo para el cliente o usuario. Esto es muy importante y evidentemente es una información que los clientes muchas veces solicitan o en otros casos muchas veces no conocen. Pero las empresas del sistema financiero, las entidades del sistema financiero están en la obligación y en el deber de llevar este tipo de conocimiento a las personas, usuarios, a través, en este caso, de la cartilla informativa. Además de eso, señalar si es que está respaldado por el Fondo de Seguros de Depósitos. Y bueno, continuando, hablaremos ahora de la responsabilidad de las empresas que integran el sistema financiero, en dos aspectos: la contratación de servicios asociados.
La contratación de servicios asociados se refiere a aquellos servicios que estén directamente relacionados con la prestación del servicio principal o producto principal que están ofertando las entidades del sistema financiero. En este caso, hablaremos del derecho de elegir de los usuarios. Este derecho no solamente es un derecho reconocido dentro del reglamento, sino es un derecho constitucional, la libre contratación. O sea que no se nos puede obligar a contratar necesariamente con uno u otra determinada persona, ya sea natural o jurídica. Por lo tanto, de ser este el caso, los usuarios tienen el derecho a elegir y es responsabilidad de las entidades del sistema financiero informar a los usuarios que tienen este derecho. No solamente que ellos, o sea, pretender que ellos sepan, sino más bien informarles que ellos tienen el derecho de poder elegir cuáles son los servicios asociados que pueden contratar y aquellos que no, o que pueden contratar por su cuenta, y cuáles son los requisitos que van a necesitar para que sean aptos a fin de que cumplan con los requisitos que solicita la entidad del sistema financiero. Por ejemplo, si se trata de la contratación por cuenta propia o la contratación del seguro comercializado por las empresas. En este tema de los seguros siempre ha habido un problema, porque era una práctica común el hecho de que las empresas, las entidades del sistema financiero hayan tenido un convenio o un contrato con algún notario en específico y siempre tengan que hacer sus operaciones y la formalización de sus actividades a través del notario que ellos habían elegido. Entonces no le dejaban el derecho a elegir a los usuarios cuál era el notario al cual podían asistir, porque evidentemente el servicio notarial es un servicio asociado, es un servicio que es necesario para la prestación del otro, pero no necesariamente tiene que ser el que la empresa nos haya impuesto, sino que nosotros podemos indicar o solicitar que sea cualquier otro tipo de notario. Además de ello, también tendremos la contratación de servicios notariales. Este tema está sujeto a lo dispuesto en el Código de Protección y Defensa al Consumidor. Por lo tanto, nosotros debemos tener en cuenta que la elección del notario es totalmente libre. La empresa del sistema financiero debe informarnos sobre cuáles son los notarios listados en el Colegio de Notarios o a hacernos llegar esa lista para poder nosotros verificarla y remitir a las notarías las solicitudes de excepción. Continuando con la exposición, hablaremos del pago anticipado y adelanto de cuotas. Nosotros muchas veces tenemos que pagar cuotas o tenemos que hacer pagos a las entidades del sistema financiero por los créditos o por los productos o servicios que nosotros hayamos contratado con anterioridad con ellos. Y es responsabilidad de las entidades del sistema financiero verificar que los pagos y la información que se tiene respecto a estos hayan llegado de forma adecuada a los clientes o usuarios. El pago anticipado es un concepto que se refiere a aquel que trae como consecuencia la aplicación del monto al capital del crédito, con la consiguiente reducción de los intereses, las comisiones y los gastos derivados de las cláusulas contractuales al día del pago. Y el adelanto de cuotas será referido al pago que trae como consecuencia la aplicación del monto pagado a las cuotas inmediatamente posteriores a la exigible en el periodo, sin que se produzca una reducción de los intereses, las comisiones y los gastos derivados de las cláusulas contractuales. Por lo tanto, en el caso de que nosotros tengamos cuotas que debamos pagar, podremos solicitar que se haga un pago anticipado o que se tome en consideración el adelanto de cuotas, en el caso de que esta sea mayor, que el pago sea mayor a 2 cuotas. Continuando con la exposición, le daré el paso a mi compañero Diego Hernando Arias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Continuando con la exposición, me presento. Mi nombre es Diego Hernán Arias de Hinojosa.
Voy a exponer la parte del capítulo segundo, la cual se refiere a la modificación de tasas de intereses, comisiones, gastos y demás otras estipulaciones, renovaciones y resoluciones del contrato celebrado entre el cliente y la empresa del sistema financiero. En principio, existe un requisito previo para proceder a la modificación unilateral de tasas de intereses que sean distintas a las tasas de intereses de contratos de crédito a plazo fijo y de depósito a plazo fijo, así como también para las comisiones, gastos y otras demás estipulaciones o aspectos contractuales. Los requisitos son que procederán estas modificaciones si han sido previamente acordadas por las partes, entre el cliente y la empresa, si han sido comunicadas dentro de los plazos. Veremos que en el desarrollo de los siguientes artículos existe un plazo para comunicar por parte de la empresa al cliente sobre cualquier modificación que se haya de realizar. Asimismo, debe ser comunicada a través de los medios de comunicación contempladas en los artículos siguientes que vamos a analizar. En las comunicaciones previas, las empresas deben indicar de manera expresa al cliente cuáles son aquellos conceptos, materia de cambio, que han sido previamente acordados y por los cuales se va a modificar este contrato. Así como también debe indicarle claramente la posibilidad de dar por concluida la relación contractual si es que no se encontrase de acuerdo. Si son modificaciones contractuales favorables al cliente, operarán inmediatamente, sin necesidad alguna de comunicación. Obviamente, no será una exigencia, pero sí el banco deberá, pues, informarle que existe una condición favorable para él y operará de manera inmediata. Para la modificación de las tasas de intereses que sean distintas a los de las tasas de intereses de contratos de créditos a plazo fijo o depósitos a plazo fijo, las empresas podrán realizar esta modificación cuando se trate de incrementos, en el caso de productos activos, o reducciones, en el caso de productos pasivos. El plazo que se da de comunicación para las tasas de intereses distintas de contratos distintos de crédito a plazo fijo y depósito a plazo fijo es de una anticipación no menor de 45 días. Para la modificación, ahora sí, en aquellos de tasas de intereses en contratos de créditos a plazo fijo o depósitos a plazo fijo, solo procederá en los contratos de crédito a plazo fijo cuando se dé una innovación de la obligación. Esto significa que se reemplace, pues, la obligación primigenia financiera por otra nueva obligación financiera. En los contratos de depósito a plazo fijo se dará cuando existe una renovación del depósito acordado por las partes, o también cuando existe una efectiva negociación entre el cliente y la empresa en la oportunidad que se pretendan realizar dichas modificaciones. Adicionalmente, podrá procederse a las modificaciones de las tasas de intereses en estos contratos cuando hayan circunstancias extraordinarias e imprevisibles, por ejemplo, que puedan poner en riesgo el mismo sistema financiero tanto de la empresa, de la entidad, previo informe del BCR que autorice a esta modificación. Y también siempre cuando impliquen condiciones más favorables para los clientes. Esto es como un principio ya que otorga este reglamento. En cuanto a la modificación de las comisiones, gastos y otros aspectos contractuales, se debe informar cuando presenten un incremento de lo pactado. Siempre con el plazo de una anticipación no menor de 45 días es que debe existir una comunicación previa para el cliente, y esto significa que se van a aplicar estas modificaciones, las reglas de este artículo 33, a cualquier otra estipulación o aspecto contractual. En cuanto a las modificaciones al cronograma de pago, se deberá informar el cronograma recalculado. Es decir, si existe una nueva tasa de costo efectivo anual TCA, se debe informar claramente cuál será, así como también el saldo remanente del producto activo. Se rige por el mismo plazo la comunicación previa de una anticipación no menor de 45 días para que entre en vigencia la nueva modificación. Siguiendo la modificación de la tasa de rendimiento efectivo anual y/o el saldo mínimo de equilibrio, se deberá informar de forma expresa la nueva tasa y/o el saldo mínimo de equilibrio recalculado, rigiéndose por la misma anticipación de comunicación no menor de 45 días.
Siguiendo con la exposición, tenemos a los medios de comunicación a ser utilizados. Los medios de comunicación para poner en conocimiento del cliente de las modificaciones a realizar serán las comunicaciones escritas al domicilio del cliente. Se considera como un medio de comunicación válido los correos electrónicos, los estados de cuenta, los mensajes de texto, la mensajería instantánea y las comunicaciones telefónicas. Estos medios de comunicación podrán ser utilizados en las siguientes modificaciones contractuales que ya hemos venido revisando. Las tasas de intereses, penalidades, comisiones y gastos, en las modificaciones en los cronogramas de pagos, la tasa de costo efectivo anual, la tasa de rendimiento efectivo anual y o el saldo mínimo de equilibrio, en la resolución del contrato, en la limitación o exoneración de la responsabilidad de la empresa, o la incorporación de servicios relacionados con el servicio o producto contratado. Las reglas aplicables para el incremento de la línea de crédito son las siguientes. En principio no pueden efectuarse un incremento de la línea de crédito de forma unilateral, ya que siempre se debe contar con el consentimiento expreso del cliente. Asimismo, el silencio del cliente no puede considerarse como una señal de aceptación. Esto quiere decir que siempre deberá acordarse entre las partes para un incremento de la línea de crédito a favor del cliente. La incorporación de servicios que no se encuentren directamente relacionados al producto o servicio financiero contratado puede operar y va a proceder siempre y cuando no sea una condición, no se considere un servicio relacionado a una condición para contratar. Es decir, que el cliente siempre tenga la posibilidad de aceptar esta modificación propuesta sin que su negativa implique la resolución del contrato por parte de la entidad financiera. Toda comunicación, como hemos visto, siempre será no menor de 45 días. Ahora, en cuanto a la resolución contractual, ya a requerimiento del usuario, esto es un derecho del cliente. Tiene derecho a tener la disposición de canales de fácil acceso para poder hacer efectivo su derecho a resolver el contrato. Obviamente, su decisión de resolver el contrato debe basarse en las condiciones del contrato para la resolución del mismo. Si se trata de productos activos, se debe considerar, cuando se trate, mejor dicho, de productos activos, en la resolución de un contrato en estos productos activos, se debe considerar la forma en que procede el pago, ya que la obligación se va a mantener para que el cliente pague. Se le dará un plazo de 45 días para que el usuario, de ser el caso, busque otro modo de financiamiento y cumpla con el pago total de la obligación. En cuanto a la resolución contractual unilateral, recordemos que es un derecho de la empresa también resolver unilateralmente contratos, siempre con una previa comunicación al cliente de 45 días y siempre y cuando sea conforme a las cláusulas de resolución expresamente pactadas en el contrato celebrado por ambas partes. Ahora, finalmente, con este capítulo segundo, nos habla de la resolución o modificación por aplicación de normas prudenciales. ¿Qué significa esto? Es un artículo muy innovador, ya que las empresas, ellas mismas, de forma unilateral, pueden decidir no contratar, modificar o incluso resolver un contrato ya realizado sin aviso previo en aplicación de las normas prudenciales emitidas por la SBS. ¿Qué son estas normas prudenciales? Son aquellas normas prudenciales relacionadas, por ejemplo, con temas de administración del riesgo, de sobreendeudamiento de deudores minoristas, por ejemplo, por considerar que el perfil del cliente está vinculado al sistema de prevención del delito de lavado de activos o del financiamiento del terrorismo. Asimismo, puede tomar esta decisión de resolución unilateral por falta de transparencia del usuario. ¿Qué significa esto? Que si la entidad considera de forma proba que el usuario ha mentido, ha dado una información inexacta, insuficiente sobre la información que ha requerido la entidad y que puede perjudicar tanto su reputación como imagen, como la reputación legal de la empresa, puede tomar esta decisión. Esta decisión siempre debe ponerse a conocimiento de los usuarios a través de los formularios contractuales. Ese formulario contractual es el modelo de contrato que que constituye parte de la información previa que ya hemos explicado. Es el formulario contractual donde le debe especificar que puede resolverse el contrato por aplicación de normas prudenciales, que estas normas prudenciales estarán también ligadas con el artículo 85 del Código de Defensa y Protección del Consumidor,
ya que ahí también establecen aquellas obligaciones que tiene el usuario respecto de la empresa financiera. Esta comunicación debe remitirse al domicilio de los clientes en un plazo de 7 días para que pueda considerarse válida esta comunicación previa. Terminando con este capítulo segundo, cedo la palabra a mi compañera Diana para que continúe con la exposición. Muchas gracias. Ahora vamos a ver el tema de difusión y supervisión de fórmulas y del simulador para la liquidación de intereses fijados. Bien, estas herramientas las utilizan las entidades financieras y ponen a disposición de los usuarios interesados en la acceder a un servicio financiero para que estos puedan ingresar a su página web y simular de cómo las entidades financieras están calculando tanto los intereses, comisiones y gastos. Bien, ¿qué son estos simuladores? Estos simuladores son programas que permiten a los usuarios interesados en adquirir un servicio financiero simular cálculos que realizan las instituciones financieras para la liquidación de intereses, comisiones y gastos. Bien, tenemos un ejemplo. Aquí tenemos a Pilar, que necesita con mucha urgencia realizar algunos arreglos en su casa y para ello requiere acceder a un crédito personal. Sin embargo, está preocupada porque no sabe con exactitud cuánto pagará efectivamente por cada cuota si efectivamente ella logra acceder al crédito. Pero su amiga, quien trabaja en una entidad financiera, le recomienda el uso de simuladores de crédito. Ella le dice que esta es una herramienta muy útil y que para hacer uso de esta solo debe ingresar a la página web de la entidad bancaria que esté interesada en donde quiera contratar un servicio de crédito. Ella lo que hace es ingresar al portal web de la entidad bancaria, en donde encuentra el apartado de simulador de créditos. Ella coloca la cantidad que quiere solicitar, los plazos de devolución de las mismas, que podrían ser días, meses o años, y entonces en 0 segundos lo que hace el banco o el simulador del banco le proyecta las cuotas y los montos en los que ella podría pagar. Siguiente diapositiva. Muy bien, a continuación tenemos lo que son la explicación de los productos financieros. Sabemos que las entidades financieras brindan dos tipos de productos financieros. Tenemos el producto financiero de pasivos o de ahorro, que son los depósitos de ahorro, depósitos corrientes, depósitos a plazo, los depósitos de CPF. Y por otro lado, tenemos los depósitos activos o depósitos de crédito. Tenemos los créditos hipotecarios, los créditos de vivienda, los créditos vehiculares, los créditos de consumo y tarjetas de crédito. Es en base a estos dos tipos de productos que también vamos a encontrar dentro de las entidades financieras en su portal web simuladores para la variedad de productos financieros que ofrecen las entidades financieras. Siguiente diapositiva, por favor. A continuación vamos a ver un simulador de un depósito a plazo fijo que nos brinda la financiera Compartamos, en donde la única información que se nos requiere es colocar nuestro nombre, el monto que deseamos poner a depósito y el plazo por el que queremos depositar ese monto de dinero. Entonces, lo que hace este simulador es mostrarnos todo un cronograma, nos muestra la tasa de interés, las comisiones, los pagos que tiene que hacer. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Entonces, como vemos, lo que nos permiten estos simuladores es facilitar una adecuada apreciación del producto que estamos adquiriendo. Aquí podemos ver, por ejemplo, el cronograma, este cronograma, en el que podemos saber cuál es la cuota que tendríamos que pagar y poder hacer un cálculo realmente de cuál es nuestra capacidad económica. Si, por ejemplo, a nosotros nos dijeran, oye, el crédito es de 20%, y tú como interesado calculas y dices, bueno, esto podría estar bien, pero es distinto que lo veas en un simulador donde ves los pagos que vas a hacer, cuál es el capital, el interés, el gasto de la comisión, la cuota mensual. Entonces, este 20% que nos hicieron
que parecía atractivo, a la hora que lo ves en el plazo que estás tomando en un cronograma, te das cuenta, oye, que tal vez no te conviene tomarlo en un año, porque las cuotas son muy altas. De repente, según tu economía, te convendría tomarlo por 2 años. Pagarás más intereses, pero es más accesible para tu economía o para la capacidad económica, para tu capacidad económica sea más acorde con un plazo mayor. Para eso sirve un simulador. Ciencia positiva. Hoy, con toda la tecnología, también los simuladores son muy intuitivos. Podemos encontrar en las páginas web de diferentes entidades financieras, buscar simuladores que ofrecen estas mismas, son más prácticos, más fáciles de entender, y brindan más información y brindan información también de manera exacta. Y bueno, podríamos analizar y planificar, nos permite planificar efectivamente si en verdad queremos acceder a un producto financiero, ya sea el crédito o experiencia positiva. Bien, lo que a continuación sería es bajar estos simuladores. La SBS prevé que las entidades financieras deban de difundir en sus páginas web estos simuladores. En el caso de los simuladores para productos activos, que son los de crédito, y que están bajo el sistema de cuotas, el documento que contiene el resultado del simulador debe incluir la información de datos que contengan, primero, el nombre del producto, el monto del capital objeto de crédito y la moneda en que se paga. También deberá incluir la tasa de interés compensatorio efectiva anual, indicando si es fija o variable. También deberá indicar la TCEA aplicable, la fecha de desembolso y el plazo de crédito. También deberá incluirse la información de cuotas a pagar por el cliente, precisando también la secuencia, el número total, la fecha de pago, el importe de realización de cada cuota. Y por último, también el monto total a pagar al cumplimiento del plazo de crédito ofertado, desagregando el monto de capital, intereses y gastos, comisiones y gastos, al costo de la prima del seguro, que es condición para contratar. En caso sea contratado con la empresa, así como el derecho de usuario a contratarlo directamente, de endosarlo a favor de la empresa hasta que el monto del saldo adecuado. Ahora, tenemos el tema de discusión y supervisión de fórmulas. Siguiente diapositiva. Bueno, lo que esas herramientas de fórmula lo que nos permiten al usuario es conocer el paso a paso y el proceso de cálculo de los intereses, comisiones y gastos para cada producto que sea brindado por las entidades financieras. También es en base a ello que la SBS brinda pautas para que las entidades financieras deban de seguir al momento de poner a disposición del usuario la presente información y colgarlas en sus portales web. También, en base a estas fórmulas, existe una diferenciación para la presentación tratándose de productos pasivos y tratándose de productos activos. En cuanto a tratarse de productos pasivos, lo que deberá colocarse en el portal web será siguiente diapositiva. Lo que se deberá colocar en la información sobre los productos pasivos dentro de lo que son las fórmulas deben permitir calcular el monto del interés que corresponde abonar al cliente, el monto del interés que se deba presentar como el producto para aplicar la tasa de interés, el periodo del monto de fecha de la tasa de interés, debiendo también detallarse el procedimiento para calcular cada uno de estos conceptos. Se deberá también prever el cálculo de la tasa de interés aplicable al periodo de liquidación del interés. Debe partir esa tasa de la tasa pasiva anunciada por la empresa en el contrato, en la información periódica o cualquier otro medio válido para comunicar su modificación en caso corresponda. Asimismo, debe detallarse cómo es el proceso de capitalización de los intereses,
Y por otra parte, tratándose de los productos activos o de crédito, las empresas deben considerar los siguientes criterios para la elaboración de las fórmulas. Bien, deberá consignarse dentro de lo que son los productos activos la información de las fórmulas. Las fórmulas deberán permitir calcular el monto del interés que corresponde a pagar al cliente. El monto del interés se debe presentar como el producto de aplicar la tasa de interés del periodo monto efecto de la tasa de interés, debiendo también detallar el procedimiento para calcular cada uno de esos conceptos. El cálculo de la tasa de interés aplicable al monto de liquidación del interés debe partir de la tasa activa anunciada por la empresa en el contrato, en los estados de cuenta, información periódica o de cualquier otro medio válido para comunicar su modificación o en caso corresponda. Asimismo, debe detallarse cómo es el proceso de amortización de la principal deuda. También la información que se requiere que debe precisarse en el portal web de las entidades financieras para si fuera un producto activo o si fuera un producto pasivo. Debe también colocarse la presentación de fórmulas, debe de explicar en forma detallada todos los conceptos que podrían modificar el monto de efecto a interés, en qué casos, bajo qué forma podrían incidir sobre dicho monto. De ser el caso, se incluye el procedimiento del cálculo para determinar los conceptos. Los conceptos de comisiones, también los conceptos de pagos. Eso es todo por mi parte. A continuación, mi compañero Alejandro va a ser quien exponga el siguiente capítulo. Muchas gracias por el pase. Buenas noches, doctor y compañeros. A continuación vamos a explicar de una forma somera el título 5, la parte inicial, las condiciones contractuales, comenzando por el capítulo 1, hablando algunas cosas generales, pero no obstante importantes, vitales. Por ejemplo, las formalidades para la redacción de las condiciones contractuales de un contrato. Las empresas del sistema financiero tienen que redactar estas condiciones contractuales correspondientes a los productos y servicios financieros que ofrecen a los usuarios, a los clientes. Pero estas deben de darse en un lenguaje bastante sencillo, claro, que permita a estos una adecuada comprensión de las obligaciones y derechos que asumirían. Recordemos que tanto el contratante, entre los contrayentes hay obligaciones y derechos que asumen, y para que estos puedan ser entendidos por cualquier persona que sepa leer y escribir, tienen que ser lo más claros posibles y también legibles, ya que se ha dado muchos casos en los que los contratos o son muy ambiguos o no son lo suficientemente legibles. Esto es algo que también indica posteriormente que el contrato debe reflejar también todas las estipulaciones necesarias para una correcta relación entre los clientes y las empresas, sin hacer uso excesivo de cosas como tecnicismos, o cuando ya no sea posible, poner, por ejemplo, entre comas explicativas o entre paréntesis, qué es lo que significa de forma precisa. Y posteriormente habla de los contratos multiproducto. Las empresas pueden poner a disposición de los usuarios los llamados contratos multiproducto. Están entendidos como aquellos que contienen condiciones generales que precisan los términos comunes aplicables a más de un producto activo y o pasivo. Es a través de estos contratos que se otorga al cliente la posibilidad de que en ese momento o posteriormente se contrate uno o más productos ya específicos a los que resultan aplicables las condiciones generales. En este caso, las empresas deben entregar a los usuarios la parte pertinente del contrato multiproducto referido al producto contratado cuando no se haya entregado previamente o si hubiese producido alguna modificación entre la oportunidad de la celebración de este contrato multiproducto y cuando ya se contrata un producto específico, así como la hoja resumen y o cartilla de información de acuerdo a lo que corresponda. Un ejemplo para ponerlo más claro. En cuanto a estos servicios multiproducto o línea global, por ejemplo, una línea de crédito, ¿no?, en el cual coexisten varios productos de financiación empresarial, pudiendo, por ejemplo, una empresa utilizarlos indistintamente según sus necesidades de cada momento, siempre que no exceda el límite global que se estableció desde un inicio.
Para ejemplos más prácticos. Por ejemplo, una empresa, una persona jurídica que importa al contado sus compras y cobra a sus clientes nacionales a plazos, por ejemplo, 2 meses. Decide contratar con una entidad del sistema financiero un contrato, ¿no? Celebra un contrato multiproducto de, digamos, 300.000 soles, con un sublímite de financiación de importaciones por un máximo de estos 300.000 y un descuento comercial con el mismo sublímite, de forma que puede utilizar los 300.000 soles indistintamente para financiar, por ejemplo, compras o ventas en función de sus necesidades. Y al inicio del proceso productivo, cuando recién está elaborando el bien o prestando el servicio, utiliza la financiación para realizar compras. Y una vez vencidas las importaciones, cuando ya está realizando las primeras ventas del producto fabricado o los primeros servicios, ya utiliza el descuento comercial para anticiparlas. Entonces, este tipo de contratos multiproducto sobre todo se emplea para satisfacer las necesidades de los clientes, las necesidades obviamente económicas, y bueno, algunos son utilizados bastante por personas naturales y jurídicas indistintamente. Y aquí posteriormente tenemos que hablar, ahí pasamos a lo siguiente para hablar de la contratación de productos financieros. Ahora sí pasamos a este punto que es ya distinto, que va muy concatenado, pero que tiene que indicar exactamente, las empresas tienen que estar bien específicas en cuanto a lo que se contrata. Esto es porque actualmente no solamente hay contratos físicos escritos a través de firma o huella digital, ¿no? Que inclusive, bueno, en un proceso normal se incluye hoja resumen y la cartilla de información y cualquier otro dato adicional que corresponda, sino que actualmente, como podemos ver, también hay contratación a través de mecanismos que son distintos al escrito, tales como las telecomunicaciones, la típica banca por internet o la banca por teléfono, los medios electrónicos y mecanismos que determine la empresa. Pero estas, y aquí hay mucho cuidado para los clientes sobre todo, necesita tener la empresa mecanismos adecuados para garantizar la seguridad de la contratación en todas sus etapas. Por eso es que, aunque la banca sea por teléfono, hay algunas cosas que piden hacerla en la sede del banco, en el lugar, en la sucursal del banco, donde hay unos teléfonos. Esto ha innovado, esto ha ido modificándose debido a las necesidades, al contexto de pandemia que estamos atravesando, y cada vez más se está perfeccionando este tema de mecanismos de seguridad, ya que más gente está utilizando debido a la necesidad, por ejemplo, la banca por internet. Las empresas pueden determinar, ¿no?, que el contrato, incluyendo la hoja resumen o la cartilla de información y cualquier otra información que necesiten, se entreguen y o pongan a disposición a través de alguno de los medios, por ejemplo, oficinas de atención al público, o que se lo envíen al domicilio del cliente. Y esto último, lo más innovador, que se, mediante envío puesta a disposición del contrato, mediante correo electrónico, siempre que se permita su lectura, impresión, conservación, reproducción sin cambios, y se cumplan los criterios de seguridad para asegurar sobre todo la confidencialidad, la integridad y disponibilidad, de acuerdo a la normativa vigente referida a la gestión de seguridad de la información. ¿Y a qué queremos ir con esto? Que el cliente puede requerir expresamente que la información se entregue en las oficinas de atención al público, porque hay gente todavía que desea a hacerlo todo en físico y desconfía de los medios electrónicos o de los medios de la banca por teléfono, por ejemplo. Y esto es muchas veces porque los envíos, los mensajes que hace el banco, por ejemplo, al correo electrónico, a veces caen en una encriptación que hace que el correo piense que esto sea de procedencia dudosa. Así que muchas de las notificaciones que el banco envía terminan yendo a la bandeja de spam de los correos electrónicos de los clientes. Es algo que, por ejemplo, tienen que ir mejorando poco a poco si quieren brindar un mejor servicio. La entrega y/o puesta a disposición del contrato, incluyendo, como les digo, la hoja resumen o cartilla de la información y cualquier otro dato que requiere el cliente, y debe realizarse en un plazo máximo de 15 días luego del celebrado. En caso que el contrato se celebre por escrito y se disponga la entrega del contrato en las oficinas de atención al público, este más bien tiene que realizarse de forma inmediata.
Las empresas deben conservar la constancia de la celebración del contrato y de su entrega o puesta a disposición del cliente de su respectiva copia. Tratándose de la constatación escrita, en este caso las empresas deben de conservar el contrato suscrito por el cliente a través de medios físicos o electrónicos, de acuerdo a lo dispuesto obviamente en la normativa vigente. Ahora, por favor, proseguimos y cambiamos y hablamos de las cláusulas generales de contratación, otro tema muy importante. Es algo en lo que muchos clientes de verdad se sienten hostigados en este tema. Y vamos a hablar acerca de las cláusulas generales de contratación de aprobación administrativa previa. ¿Esto qué significa? Por favor, las empresas deben de someter a aprobación administrativa previa de la SBS todas las cláusulas generales de contratación de los modelos de contrato que regulan los productos y servicios financieros que se indican a continuación. Así que ahora vamos a pasar a establecer cuáles son los productos activos, pasivos y los servicios financieros. Esto es importante, ¿por qué? Porque generalmente las empresas del sistema financiero emplean solamente un modelo para todos sus clientes. Esto es, por ejemplo, en los créditos hipotecarios, en los créditos de consumo, como ustedes verán cuando van al banco o a otra entidad del sistema financiero a acudir por un préstamo, generalmente ya les dan una especie de documento ya redactado, el cual es, digamos así, universal y simplemente se termina de llenar con los datos que sí son personales del cliente. Los productos pasivos, como son los depósitos de ahorro, los depósitos a plazos, incluyendo los certificados de depósitos y los certificados bancarios, los depósitos de CTS y los depósitos en cuenta corriente. Ahora también, los servicios financieros, ya por último, y esto que está cada vez más en boga, el dinero electrónico. Ahora vemos que en la medida que se identifiquen los productos y los servicios que generan un impacto en los usuarios, la SBS puede ampliar el listado anterior mediante oficio múltiple, ya que como indicamos, esto es de hace 4 años y cada vez más gente usa determinados productos que van innovando de acuerdo a cómo va evolucionando el mercado. También la aprobación de cláusulas generales de contratación no exime a las empresas de la evaluación que hubiera lugar en el marco de las facultades, obviamente, de supervisión y de control de la SBS, respecto también de las prácticas de negocio que aplican las empresas a sus usuarios, así como requerir modificaciones en caso que estas prácticas resulten contrarias a las cláusulas aprobadas. La aprobación administrativa previa de cláusulas generales de contratación a cargo de la SBS solo comprende las cláusulas más generales, las que regulan derechos y obligaciones de las partes. La SBS aprueba o deniega las solicitudes de aprobación de las cláusulas generales de contratación que se encuentren bajo su competencia, pero teniendo en cuenta obviamente el marco normativo vigente, pero no emite un pronunciamiento sobre aplicación de normas y disposiciones generales que sean emitidas por otros órganos autorizados para tal fin. Las cláusulas referidas a la aplicación de estas normas y disposiciones deberían ser incorporadas en un documento distinto al modelo de contrato. No se pueden usar cláusulas generales de contratación que no cuenten con esta aprobación administrativa previa, y el plazo máximo de aprobación administrativa previa es de 60 días hábiles. La aprobación de cláusulas generales de contratación y determinación de las cláusulas abusivas derivadas de estos procedimientos no impide a los usuarios recurrir ante instancias administrativas y judiciales competentes para salvaguardar sus derechos, con el fin de que se emita un pronunciamiento sobre cada caso en concreto. Sin perjuicio de lo anterior, la Superintendencia identifica prácticas abusivas y adopta las medidas que correspondan al ámbito de su competencia. Posteriormente, vamos a pasar a los procedimientos de aprobación de estas cláusulas generales. Las empresas, primeramente, presentan su solicitud de aprobación de cláusulas generales de contratación. En el caso de que haya alguna modificación, la empresa tiene que indicar específicamente qué cláusulas son materia de modificación. En caso que se presenten modificaciones normativas que tengan impacto en las cláusulas generales de contratación aprobadas anteriormente, deben de presentar cláusulas que se modifiquen como resultado de la adecuación de sus modelos de contrato a dicha normativa dentro de 30 días desde la entrada en vigencia de las referidas modificaciones. Y obviamente esto no exime a que las empresas pongan en conocimiento obviamente de los clientes y del público en general acerca de las nuevas disposiciones aprobadas por las normas de carácter imperativo que
impacten en el contenido de las cláusulas generales de contratación de contratos anteriores, ¿no?, previos. Para tal efecto, obviamente, tienen que informar. Generalmente, ahora por los medios virtuales, a través de su página web, oficinas de atención al público y otros mecanismos. Ahora generalmente se da a través de su página web y de sus redes sociales. La SBS también pone a disposición de las empresas a través de su página web cuáles son las cláusulas que han sido aprobadas previamente, las que incluyen autorizaciones de otras empresas y a los gremios mediante oficio. Posteriormente, vamos a ver la difusión de cláusulas generales de contratación y exigencias aplicables con normas de carácter imperativo. Las empresas deben de difundir a través de su página web todos los formularios contractuales que cuenten con cláusulas generales de contratación previamente aprobadas por la superintendencia. Adicionalmente a lo indicado en el inciso precedente, cuando las cláusulas generales de contratación previamente aprobadas por la superintendencia se vean modificadas por normas de carácter imperativo, entonces se debe de difundir a través del portal web, junto con los formularios contractuales. Posteriormente también señalar en las referidas cláusulas generales de contratación un texto que indica que se encuentran en proceso de revisión y de aprobación por parte de la SBS. Y por último, la superintendencia difunde a través de su página web las cláusulas generales de contratación ya modificadas y aprobadas. Ya para finalizar la presente exposición, cedo el pase a mi compañero Cristian Flores, el cual va a seguir explicando este último capítulo del reglamento. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Continuando con el título quinto, nos toca hablar del capítulo 3, que son cláusulas abusivas. Pero primeramente debemos saber que en el Perú, durante los últimos años, se han emitido normas sobre el contrato de consumo, en especial en el sector financiero, que han buscado equilibrar lo que en la práctica de la contratación en masa se ha evidenciado, la existencia de una asimetría informativa entre las partes del contrato. La existencia de dicha asimetría obedece a dos razones. Una es que la entidad financiera es quien tiene mayor conocimiento del rubro de su negocio, y la otra es que estas entidades son quienes redactan las cláusulas generales de contratación. Por ejemplo, la ley número 31.143, ley que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial del Peruano el 18 de marzo del 2021. Esta ley establece topes a las tasas de interés cobradas por las entidades del sistema financiero. Esta ley también establece que en caso de incumplimiento o atraso en el pago, ha quedado prohibida la capitalización de intereses y el cobro de penalidades u otras comisiones o gastos, además de los intereses moratorios que se establezcan. Por otro lado, también establece que las comisiones y gastos que las entidades del sistema financiero cobren a sus usuarios deberán corresponder a servicios adicionales o complementarios prestando, debiendo estar sustentados en un informe técnico, económico y legal, y que las empresas deben presentar a la Superintendencia de Banca y Seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones. La SBS aprobará el cobro de estas comisiones mediante una resolución. Adicionalmente, la SBS tendrá la facultad de sancionar las cláusulas abusivas en materia de tasas de intereses, comisiones o gastos y emitirá normas de carácter general y específico que prohíban su realización e inclusión en los contratos. Ahora, la práctica de contratación en el mercado ha mostrado que los bienes y servicios no siempre cumplen con los mejores estándares. Se han detectado actos de exoneración de responsabilidad de las entidades bancarias, métodos coercitivos de cobranza en las relaciones contractuales, estipulaciones que obligan al consumidor o cliente a dar prestaciones que no ha pactado o cláusulas que tienen un carácter ambiguo o tácito, sin que la información sea adecuada y suficiente. Dichas prácticas se han apreciado, por ejemplo, en el caso de los contratos de tarjetas de crédito, contratos de ahorro, etcétera. Ante estos actos que afectan la capacidad de negociar del consumidor y que desnaturalizan la voluntad negocial de las partes, se han emitido diversas normas de control formal de incorporación del contenido contractual a fin de evitar que la unilateralidad de la entidad financiera vaya en perjuicio del consumidor o cliente y con ello se atente contra la buena fe contractual y orden público y lograr un equilibrio de las contraprestaciones. La entidad bancaria es quien redacta el contrato tipo, como ya lo hemos visto anteriormente, o la cláusula contractual, por lo que en virtud del principio de buena fe objetiva debe hacerlo de modo claro, sin tergiversar ni oscurecer el sentido usual de las palabras. Asimismo, debe informar
de modo transparente y comprensible a la otra parte, quien se entrega confiada a la conducta leal de la entidad financiera. De no proporcionar la información idónea, clara o completa, se produciría un desbalance informativo que desequilibra la posición entre el cliente y la entidad financiera. Bueno, habiendo hecho esta introducción, pasaremos a hablar del tema que nos compete, que son las cláusulas abusivas, que estas incluyen los criterios para su determinación en materia de intereses, comisiones y gastos, así como las prácticas abusivas. Las cláusulas abusivas son todas aquellas estipulaciones no negociadas que van en contra de las exigencias de la buena fe, causan un desequilibrio de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato, en perjuicio de los usuarios. Se considera una cláusula que no se ha negociado cuando haya sido redactada previamente y el usuario no haya podido influir en su contenido. ¿Cuáles son sus principales características? El siguiente diapositiva, por favor. Son redactadas unilateralmente por una entidad, empresa o profesional. Se dirigen a una pluralidad de personas, no son negociadas, pues el consumidor o usuario suele plegarse o adherirse a las cláusulas predatadas por la empresa y van en contra de los principios de buena fe, transparencia y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes. Para la doctrina, por ejemplo, para el doctor Gabriel Stiglitz destaca que las cláusulas se incorporan con la finalidad inequívoca de consolidar la posición contractual del predisponente, con una sobresaliente situación de desequilibrio debido a la falta de reciprocidad en las prestaciones debidas y correlativamente con la inclusión de ventajas que solamente se estipulen en beneficio del predisponente. Seguidamente también De la Puente destaca que el contenido del contrato ya no es el producto, el resultado del acuerdo conjunto de las partes, sino que este es predispuesto total o parcialmente por solo una de ellas con antelación a su celebración, que sería la entidad bancaria. Briggs indica que son abusivas las cláusulas que entrañan en ventaja exclusiva del empresario un desequilibrio de los derechos y obligaciones de las partes, siempre que lo sea en contrato por adhesión concluido entre una entidad financiera y un consumidor unilateralmente predictado por el primero. Para Soto de Coahuila se deberá considerar abusivas a todas las cláusulas o condiciones de los contratos predispuestos que atribuyen al predisponente derechos y facultades exorbitantes o introduzcan limitaciones o restricciones en los derechos y facultades de los adherentes. Igualmente serán abusivas las cláusulas que supriman o reduzcan las obligaciones y responsabilidades del predisponente o cuando aumenten las obligaciones y cargos del adherente al contrato. Ahora, según la ley, constituyen cláusulas abusivas. Siguiente diapositiva, por favor. Las que faculten a la empresa a variar la tasa de interés compensatorio, la tasa de interés moratorio o penalidad aplicable en caso de incumplimiento, las comisiones y gastos sin previo aviso, cuando ello implique un mayor costo, un perjuicio o al usuario. También son las que faculten a la entidad financiera a variar la tasa de interés compensatorio, la tasa de interés moratorio o penalidad en caso de incumplimiento. Estas comisiones y gastos, además de las comisiones y gastos, mediante el establecimiento de mecanismos de información que no cumplan lo establecido con el reglamento. Seguidamente, las que faculten a la empresa a cobrar o variar tasas de interés compensatorio, tasas de interés moratorio o penalidades en caso de incumplimientos, así como también comisiones y gastos que no cumplan con los criterios establecidos en el marco legal vigente para hacer materia de cobro o variación. Las que faculten a la empresa el cobro de gastos y o comisiones futuras sin que se establezca la obligación de informar previamente los conceptos y la oportunidad en que resulten exigibles. Así como las que permitan a la empresa modificar unilateralmente las condiciones y términos de un contrato de duración continuada en perjuicio de los clientes, salvo que obedezcan a motivos expresados en él, de acuerdo a lo dispuesto por la norma vigente y que se otorgue el derecho al cliente a desvincularse del mismo sin penalización alguna. Las que vayan en contra las normas de orden público, las que identifique la superintendencia con opinión previa del Instituto Nacional de Defensa Indecopi, de conformidad con las normas sobre la materia, las que serán incorporadas al frente del listado, las que excluyan o limiten la responsabilidad de la empresa, sus dependientes o representantes de venta por dolo o culpa, o la que traslade la responsabilidad al consumidor por los hechos o omisiones de la entidad financiera. Las que faculten a la entidad financiera a suspender o resolver unilateralmente un contrato sin comunicarlo previamente al cliente, salvo que siempre hay las excepciones dadas por disposición legal distinta o la aplicación de normas prudenciales emitidas por las SBS, así como las que establezcan a favor de la empresa la facultad unilateral de prórroga o renovación del contrato, salvo que se haya dado un pacto en contrario en el que establezca expresamente dicha posibilidad.
así como también las que excluyen o limiten los derechos reconocidos a los usuarios a efectuar pagos anticipados o prepagos en forma total o parcial, a oponer excepciones de incumplimiento o a imponer obstáculos o condiciones innecesarias que determine la SBS de acuerdo al caso concreto, así como las que establezcan respecto a los clientes limitaciones a la facultad de oponer excepciones procesales, limitaciones a la presentación de pruebas, inversión de la carga de la prueba, entre otros derechos concernientes al debido proceso, así como las que establezcan la renuncia del cliente a formular denuncias por infracción de las normas del código, o así como aquellas también emitidas por la SBS. El hecho de que ciertos elementos de una cláusula aislada se haya negociado no excluirá la aplicación del presente artículo al resto del contrato, si la apreciación global lleva a la conclusión de que se trata de un contrato por adhesión. Seguidamente vamos a hablar sobre las prácticas abusivas. Pero antes de eso, tenemos que tener un concepto, ¿qué es una práctica abusiva? Y sus características. Las prácticas abusivas son aquellas conductas que afectan el legítimo interés de los usuarios a tomar ventaja de las circunstancias particulares de la relación de consumo, imponiendo condiciones excesivamente onerosas o que no resulten previsibles al momento de contratar. ¿Cuáles son sus características? Afectan el legítimo interés, tienen que tomar ventaja de las circunstancias particulares, impone condiciones excesivamente onerosas. Seguidamente, algunas de estas prácticas abusivas por las entidades financieras son el cobro de más de un cargo por incumplimiento de pago por cada ciclo de facturación de una tarjeta, el cobro de la comisión de membresía anual antes de cumplirse el año de vigencia del servicio prestado asociado a una tarjeta de crédito, la modificación del monto de la comisión de la membresía anual o de las condiciones de su exoneración antes de cumplirse el año de su vigencia, el tratamiento diferenciado de intereses entre las operaciones revolventes y aquellas a una sola cuota, cuando estas son pagadas dentro de la fecha de vencimiento del periodo. Las limitaciones o restricciones para migrar a otra tarjeta de crédito, inclusive aquella tarjeta sin comisión de membresía. El cobro de cargos por concepto de reposición de tarjetas de crédito y o débito que hayan sido retenidas, anuladas o bloqueadas por causas imputables a las empresas y otros. Si es que en este caso se dieran alguna de estas prácticas, el cliente debe hacer el reclamo en el mismo banco, pidiendo el libro de reclamaciones. Pero si a los 30 días la entidad financiera no le da una respuesta al cliente, o el cliente no se satisface con la resolución, entonces puede acudir a la SBS a realizar su reclamo. Y finalmente, el capítulo 4, que es la información periódica de los clientes. Como anteriormente lo dijeron, hay mucha gente que no utiliza medios electrónicos, por lo cual las empresas deben ofrecer a los clientes la posibilidad de requerir la remisión o puesta a disposición de información relacionada con sus operaciones pasivas o activas bajo el sistema de cuotas, considerando para tal efecto lo siguiente. En el caso de productos pasivos, a solicitud de los clientes, las empresas envían el extracto a todos los movimientos producidos en sus depósitos durante el mes. En el caso de productos activos, bajo el sistema de cuotas, a solicitud de los clientes, las empresas envían información relacionada a los pagos efectuados y aquellos que se encuentran pendientes conforme al cronograma de pagos. Ahora, las empresas remiten o ponen a disposición la información señalada a través de medios electrónicos, ya puede ser su página web, correos electrónicos, en un plazo máximo de 30 días, en el que si la información es requerida y tiene que ser remitida, si así lo solicita el cliente. Ahora, como anteriormente lo comentó mi compañero Alejandro Arestegui, hay mucha gente que pues le llegan los correos y le llegan a la ventana de spam y nunca llegan a ver estos correos. Entonces, los clientes también pueden requerir que la información se remita a través de medios físicos, dado puede ser como el domicilio, que previamente ha debido señalarlo el cliente, para lo cual las empresas deben poner sus canales de atención considerando como mínimo los fines de atención al público, la vía telefónica o las páginas web, a disposición del cliente para la presentación de su requerimiento. Ahora, las empresas deben acreditar dicho requerimiento, así como la información que se entregó al usuario sobre los cargos aplicables por la remisión a través de este medio. Bueno, doctor, eso sería todo. Muchas gracias.